Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jonathan David Guajala y en este momento voy a hablar sobre el tema el arte de la expresión oral. Empezamos por una definición de la oratoria. Según Platón, la oratoria se define como el arte de seducir a las almas por la palabra. De acuerdo a los diferentes tratados de la oratoria, se define como el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir y de conmover por medio de la palabra. A continuación voy a hablar sobre una pequeña biografía sobre un personaje ilustre de la oratoria. Su nombre es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació en Estados Unidos, en Huntsville, en el año de 1809 y falleció en Washington el año de 1865. Fue abogado y político estadounidense que fue el 16º presidente de los Estados Unidos desde el año de 1861 hasta 1865. Siempre evocado como el presidente que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. La honestidad, la fortaleza de la virtud y la profundidad del pensamiento y sus convicciones, patente en sus escritos y discursos, sobresalen entre las virtudes de un estadista cuya actuación no estuvo exenta a vacilaciones. Tras 2 años militarmente adversos, Lincoln llevó la Unión a la victoria, abolió la esclavitud, restableció la unidad de la nación y orientó decisivamente el país hacia el capitalismo industrial, sentando las bases que los convertían en una gran potencia política y económica. A continuación voy a hablar sobre una pequeña cuestión. ¿Un orador nace o se hace? Cuando tenemos que hablar en público, muchas de las veces sentimos una sensación de vértigo, de impotencia, incluso miedo. Notamos como que se nos agarrotan los músculos y se nos seca la boca. Nos preguntamos, ¿cómo es que hay personas que son capaces de expresarse tan bien en público? Y no solo se expresa bien, sino que consigue atrapar a toda la sala con una buena oratoria. Un buen orador, un buen ponente, es aquel que se mantiene desde el primer segundo la atención de todos los asistentes. Consigue engancharlos en su magnetismo que les hace dejar de parpadear. Pero lo cierto es que hay personas con un don comunicativo que les permite expresar o explicar cualquier asunto con toda facilidad y capacidad de transmitir. Y es que ahí está la dificultad en transmitir exactamente lo que pensamos. Abraham Lincoln dijo esta siguiente frase: la inteligencia, el patriotismo, la religión y una firme confianza en Dios, tan poderoso que siempre dispensó sus favores a ese país, es todo cuanto necesitamos para resolver satisfactoriamente nuestras diferencias. Nadie nacemos sabiendo ni andar, ni utilizar la cuchara, ni a conducir un coche, ni a cocinar, ni por supuesto a hablar. Cada día de nuestra vida, desde el segundo mismo en el que nacemos, supone un aprendizaje silencioso que nos permite ir adquiriendo en las distintas habilidades que necesitamos para poder sobrevivir. Indudablemente, la persona que nace en una familia de músicos tendrá más facilidad de adquirir ciertas habilidades relacionadas con la creatividad. La persona que crece en una familia en la cual le gusta viajar a muchos lugares desarrolla la habilidad de poder socializar libremente con las demás personas. Imaginemos 2 hermanos de una misma familia, mismo patrón genético y misma educación. En un momento determinado, uno de los dos decide apuntarse al fútbol y el otro decide apuntarse al teatro. ¿Cuál de los dos crees que desarrollará más habilidades oratorias? El hermano que va al fútbol desarrollará habilidades de trabajo en equipo, coordinación, de forma física, mientras que el hermano dedicado al teatro desarrollará la capacidad de hablar en público y transmitir emociones. Aproximadamente un 10% de nuestras habilidades oratorias son innatas. El resto, un 90%, son adquiridas. Esto significa que seremos adultos con mayor o menor capacidad de palabra, dependiendo de las distintas experiencias que hayamos sumado a lo largo de nuestra vida y las oportunidades que hayamos tenido para desarrollar esa disciplina. Piensa en la primera vez que cogiste un auto sin tener ni idea. Era terrorífico, ¿verdad? Y ahora, ¿qué te supone conducir cada día? Nada, porque ya sabes
porque tú sientes que controlas a la máquina, que conoces el terreno y que sabes que el camino que tienes tú que recorrer. Y eso te aportará la tranquilidad necesaria como para hacerlo sin ninguna preocupación y siendo capaz, incluso, a veces de disfrutarlo. Con la oratoria o el arte de hablar en público ocurre exactamente lo mismo. Si sientes que te darán un mal día cada vez que te planifican una charla, si tienes la sensación de que tu equipo no te entiende, si pasas las oportunidades por alto por no exponerte públicamente, si sabes que no levantarás la mano porque te da vergüenza, si rezas para que no te toque leer las peticiones en la boda de tu amigo, enhorabuena. El primer paso es identificar que tenemos una limitación, decidir cambiar esto, y el segundo paso, hacer del arte de hablar en público una ventaja en lugar de un inconveniente. Gracias.